Orar al Señor para que nos dirija. Vamos a orar al Señor para que nos dirija en este servicio. Padre, estamos ante su presencia en esta tarde, Señor, a través de este medio tecnológico. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar congregados juntos como hermanos, Señor, para estudiar tu palabra, para conversar de ella, para saber lo que tú tienes para nuestra vida, Señor, y la respuesta que tienes también para nuestras interrogantes. Gracias, Señor, por tu presencia también en nuestras vidas. Señor, porque si tu presencia está en nuestras vidas, Señor, creemos que somos guiados por tu Espíritu Santo y somos tus hijos. Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias porque eres nuestro Dios y porque eres nuestro Padre. Señor, dirígenos en este estudio bíblico porque te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Mis hermanos, la lección para esta tarde se denomina La Biblia y el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, en algo, digamos, resumiendo las diferentes definiciones que hay en el diccionario y en varios medios, podríamos resumir que el medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos, favoreciendo su interacción. En este medio ambiente se encuentran tanto seres vivos como también elementos sin vida y otros elementos también creados por la mano del hombre, el medio ambiente. Dentro de los organismos que tienen vida, se les denomina también factores bióticos y forman parte además el ser humano y el resto de los animales, también toda la flora del planeta y también los pequeños organismos que cumplen funciones especiales para el sostenimiento de la vida y cuyo principal representante son las bacterias, por ejemplo. También existen otros elementos sin vida, ¿cierto? Dentro de este medio ambiente conocido como factores abióticos. Estos son esenciales para la subsistencia de los organismos vivos y conforman el espacio físico del ambiente, siendo los principales componentes del ecosistema. Por ejemplo, el agua, el aire, la tierra, el suelo. Y, y también encontramos, hermanos, elementos creados por el hombre, eh, que son artificiales. Destacan, por ejemplo, el medio ambiente, destacan las tradiciones, la urbanización o la cultura, y todo esto se engloba, esto se caracteriza por haber sido creados por el ser humano. La suma de todos estos, de los seres vivos, de los seres muertos y estos artificiales creados por el hombre, conforman el medio ambiente. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, del medio ambiente, de todo lo que podemos nosotros ver, sentir, eh, palpar, ¿cierto? Oler, etcétera. El medio ambiente. Son temas que generalmente dentro de nuestras iglesias evangélicas no se conversa mucho, no se habla mucho, pero qué importante es poder estar atento también a todo este tipo de situaciones que en general el mundo, el planeta, la sociedad está hablando. Y la palabra del Señor nos dice que la verdad central dice que los cristianos deben ser administradores fieles de la creación de Dios, o sea, del medio ambiente, ¿cierto? Administradores fieles de la creación de Dios. El versículo clave es el Salmo 8, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y sugiero a los hermanos profesores quienes entregarán la lección este domingo que se pueda leer, a los encargados de escuela dominical, leer el Salmo 8 íntegro, o sea, desde el versículo 1 al versículo 9, que esa sea la lectura, ¿cierto?, para dar inicio a la escuela dominical de ese día domingo. También ahora, para comenzar esta gran lección del medio ambiente, ¿qué nos dice la palabra del Señor respecto
a cómo debemos proteger el medio ambiente. Bueno, las iglesias o los creyentes muchas veces estamos divididos respecto a esta responsabilidad de cómo afrontar esto, de cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar nuestra tierra. Algunos tienen alguna actitud de dejarlo pasar, no nos importa, incluso la lección dice lo tiran a la basura, entre comillas, porque dicen, bueno, eventualmente esta tierra pasará y nosotros iremos a vivir a una tierra mejor. Entonces, lo que tenemos no lo cuidamos, no nos importa y lo desechamos, lo estropeamos y lo explotamos. Esa es una visión quizás de los creyentes. Y otra visión es que la gente muchas veces se va al otro extremo y empieza a adorar la creación en lugar de adorar a quien creó la creación. Entonces, esas dos actitudes pueden verse también afectadas muchas veces por las redes sociales, por la política, porque pareciera que ahí está la respuesta o lo que nosotros pudiéramos pensar. Pero en definitiva, amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos muestra cómo nosotros debemos comportarnos y cómo debemos y qué debemos hacer en cuanto al medio ambiente. En esta lección vamos a ver, ¿cierto?, la responsabilidad del cristiano respecto a la creación. Ahora, cuando pensamos en esto, eh, ¿a dónde debemos acudir para obtener todo este tipo de respuestas sobre los problemas tan en boga en este tiempo, que es el cambio climático, la deforestación, la contaminación y tantos otros temas que usted cada cierto tiempo lo está viendo en las noticias, en la televisión, lo está leyendo también, porque cada cierto tiempo esto aflora? Cuando hay mucha sequía, ¿cierto? Afloran los incendios forestales y qué debemos hacer, cómo cuidar el agua, etcétera. Cuando hay mucha contaminación y mucha calor también, ¿cierto? Aparecen el tema del smog en Santiago y se va dando vuelta en eso, pero no hay soluciones al respecto, sino que es algo que es una bola que no, que sigue girando y nadie le da una solución definitiva. Lo primero, la Biblia, amados hermanos, nos enseña claramente que Dios es el creador del universo. Eso está absolutamente claro para nosotros, los hijos del Señor, los que hemos creído en el Señor, los que hemos leído su palabra, tenemos sumamente claro que Dios es el creador del universo. Y al considerar universo, incluye la tierra y todos los seres vivientes. Eso nosotros lo sabemos perfectamente al leer el libro de Génesis, por ejemplo. Segundo, la Biblia nos dice que debemos ser buenos administradores de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha creado. Y también la Biblia nos indica y nos describe el futuro que tendrá esta creación, esta tierra, este medio ambiente en el cual estamos creciendo y nos estamos desarrollando. La lección en esta tarde nos dice, en primer lugar, en la primera parte de esta lección, nos dice que Dios ha creado todas las cosas. Dios creó el medio ambiente y también dice su palabra allí en Colosenses 1, 15, 17, dice que además Él sustenta este medio ambiente, o sea, sustenta la tierra. Todo lo que ha sido creado por Él, porque Él es el comienzo de todas las cosas. Él creó todas las cosas, Dios creó todas las cosas, y dice su palabra también que Él aplicó todas las leyes naturales que existen, porque todo es de Dios. Lo que el hombre ha descubierto, lo que el hombre ha creado solamente son porque Dios lo ha permitido. Por lo tanto, Dios es el que creó el universo y nos creó a nosotros y todo lo que existe. Eso lo podemos ver también, amados hermanos, en el libro de Génesis, en forma, en los primeros capítulos, allí el Señor nos habla de cómo fue creado el universo. También la palabra del Señor dice que Dios nos ha equipado
con curiosidad, con lógica, disciplina y sentido común para usarlos en nuestro estudio de la Biblia y para relacionar las verdades bíblicas con otros conocimientos. Cuando los científicos, quizás esta lección estaba propicia a lo mejor para el hermano Claudio, un científico, ¿cierto?, que ve lo que nosotros muchas veces no vemos o no conocemos, pero los mismos científicos pueden darse cuenta de lo que Dios ha creado, cómo hay tanto misterio que ha sido revelado y cómo Dios ha ido y creó todas las cosas, amados hermanos. Y el hombre con la inteligencia ha podido comprobar de que todo aquello, lo más minúsculo que existe, hablábamos al principio que estos seres vivos que son, por ejemplo, las bacterias, ¿cierto? Todo eso lo creó el Señor y ellos pueden entender y comprender, no todos quizás, pero la gran mayoría pueden entender y comprender de que hay alguien superior que ha creado todas estas cosas. O sea, la Biblia nos enseña que hay un Dios creador. Gloria al Señor por esto, porque nosotros somos hechura de sus manos. La creación, cuando fue diseñada por el Señor, cuando fue creada por Dios, el Señor le dio la posibilidad al ser humano, a Adán y Eva, ¿cierto?, de tener todas esas maravillas, todo lo que allí había sido plantado, todo lo que crecía. Luego fueron apartados del Edén, pero también el hombre siguió obteniendo beneficios de la tierra, obviamente ya no de forma fácil, sino que el hombre ya tenía que sudar, que trabajar para obtener el fruto de la tierra, pero Dios aún así siguió sustentando la creación. Ahora, a veces no es necesario que nosotros hagamos algo para que la creación siga desarrollándose. El mismo pasto, nosotros vemos el pasto, ¿cierto? Lo cortamos, no tenemos que sembrarlo y el pasto crece nuevamente. No tenemos que regarlo y el pasto crece, porque Dios sustenta, amados hermanos, su creación. Porque la misma palabra allí en el Evangelio según San Lucas dice que, ¿cierto? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios planeó la vida para que se adaptara sin extinguirse. Y nosotros, como buenos mayordomos, debemos ser cuidadosos con nuestras prácticas de gestión. Cuando hablamos de gestión, ¿qué estamos realizando? ¿Qué estamos haciendo para que podamos cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza, la tierra que el Señor nos ha dado, la atmósfera que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? ¿Somos personas responsables? ¿Somos personas que cuidamos lo que el Señor nos ha permitido con estos también beneficiarnos? Es aquí la respuesta que tenemos a la luz de la palabra del Señor, porque los cristianos, dice su palabra, deben administrar la creación. Nosotros, los hijos de Dios, llevamos la imagen de Dios. Como tal, la gente debería ver en nosotros las cualidades de Dios, incluyendo la administración responsable de su creación. Dios, amados hermanos, le dio un gran valor a su creación y nosotros, sus hijos, también debemos valorarla, aunque no adorarla, como dije al principio. Ahora, por eso al ser mayordomos, porque cuando hablamos de mayordomo, ¿cierto? Cuando consideramos un mayordomo, es aquel que cuida, ¿cierto?, los bienes de un tercero. Cuando hablamos de mayordomo es la persona que se preocupa, ¿cierto? Eh, Se preocupa de proteger y es responsable de la propiedad de otra persona. Esta tierra, este medio ambiente no es nuestro, Dios lo creó y nosotros como mayordomos, ¿cierto?, del Señor deberíamos y tenemos la obligación de cuidar lo que Dios ha hecho
para la humanidad, no solamente para nosotros, sino que dice su palabra que el sol sale para justos e injustos. Y nosotros tenemos la bendición, amados hermanos, de entender y comprender que el Señor ha creado todas las cosas. Como representantes de nuestro majestuoso y soberano Dios, se nos ha ordenado que ejerzamos un control cuidadoso sobre el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Somos personas que podemos dar un ejemplo a la comunidad, somos personas que limpiamos nuestro entorno, somos personas que nos limitamos, que sabemos que los recursos son limitados y cuidamos, por ejemplo, el agua, consumimos la luz, ¿cierto? Sin preocuparnos de que esos recursos también pueden escasear. Son situaciones domésticas, son situaciones que a veces las miramos o no nos importan mucho, pero amados hermanos, la palabra del Señor en esta tarde, eso es lo que nos quiere decir, que debemos ser hombres y mujeres responsables también de lo que Dios ha creado y debemos cuidarlo. Eh, Da pena ver, por ejemplo, los que hemos podido viajar a otras regiones, ¿cierto? Como ríos maravillosos que antes eran caudalosos, que había mucha vegetación en sus riberas, ahora vemos ríos, prácticamente ríos de piedra, porque el hombre, nosotros, no hemos sabido cuidar lo que Dios nos ha dado. Lamentablemente el cambio climático ha afectado todo esto, amados hermanos, y ha hecho que incluso ya los meses de nieve caigan solamente algunos centímetros de nieve, donde antes caían metros de nieve. ¿Por qué? Porque el hombre mismo no ha cuidado el medio ambiente, porque hemos deforestado en forma descontrolada. ¿Para qué? Para obtener recursos. Porque hemos gastado, ¿cierto? Hemos trabajado la tierra de tal forma que no se le ha dado descanso a la tierra y ya los frutos no son igual que antes, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros como cristianos, como hijos del Señor, caemos también en esta misma rueda y nos olvidamos de que somos administradores. El Señor nos dio todo esto y nosotros debemos cuidarlo. Si otros no lo hacen, nosotros sí debemos hacerlo. ¿Cómo está nuestra relación con el medio ambiente? ¿Recogemos la basura o la botamos directamente a la calle? Hay algunos hermanos en nuestra iglesia que incluso reciclan. Es extraordinario. Usted va a Europa y toda la gente recicla, porque sabe que en los vertederos hay materiales que no se eliminan por miles de años, pero hay otros materiales, ¿cierto? Vegetales, sobre todo, que podríamos eventualmente guardarlos y hacerlos abono y trasladarlos a otros lugares donde podría haber un efecto que también podría ser de beneficio para nuestra tierra. Son cosas que no las sabíamos, hay situaciones que no las conocíamos, hay situaciones que son nuevas para nosotros en este siglo XXI y el siglo XX, donde se empezó a hablar en los años 1960 y tanto, se empezó recién a hablar del medio ambiente y a ponerle el ojo allí porque los científicos veían que el cambio climático estaba avanzando a pasos agigantados y ahora lo vemos. Es consecuencia del descuido de la humanidad, es consecuencia del descuido muchas veces también de nosotros. Pero amados hermanos, la buena noticia es que el Señor nunca va a dejar a sus hijos. La buena noticia es que Dios va a redimir esta creación. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Mi palabra no pasará, pero todo esto que nosotros vemos pasará. Pero mientras estemos aquí en la tierra, debemos cuidar la creación de Dios. Debemos cuidar el bosque, debemos cuidar el mar, debemos cuidar los ríos, debemos cuidar nuestra atmósfera, debemos ser conscientes cuando a lo mejor quemamos, ¿cierto?
no sé, neumáticos y no deberíamos hacerlo, debemos cuidar de no provocar incendios forestales, debemos procurar cuidar el agua en nuestras casas, no pensar solamente en nosotros, no pensar solamente en nuestro beneficio, sino que pensar que hay otros. ¿Sabe usted, amado hermano y hermana, que hay millones de personas en el mundo que no tienen agua potable? Hay millones de personas en el mundo que no tienen un techo. Hay miles de personas que no pueden lavar sus ropas porque no tienen agua. Y nosotros a veces tenemos en abundancia y la desperdiciamos. Y la consumimos, ¿cierto?, en otras cosas que a veces no tienen tanta importancia. Que Dios nos ayude para ser conscientes también y para poder entender todo esto eh, que también beneficia no solamente a nuestra familia, sino que también beneficia a los que están a nuestro alrededor. Pero como decía, amados hermanos, la buena noticia es que Dios redimirá la creación, como dice su palabra. Un día los efectos de la caída se revertirán. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso lo indica en Romanos 8:21. Debemos combatir el pecado compartiendo las buenas nuevas y mostrando compasión por otros. Cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, estamos incluyendo todo esto porque el creyente, el Hijo de Dios, dice su palabra que en esto lo conocerán, que se aman los unos a los otros, y cuando amamos a otros, y cuando tenemos amor por otros, vamos a amar a nuestro hermano, vamos a amar lo que Dios nos ha dado, vamos a guardar y proteger lo que Dios nos ha pasado para administrar. Seamos conscientes de todo esto, amados hermanos. La nueva creación de Dios nos permitirá una conexión sin restricciones con Dios. Eso aparece, ¿cierto? Y podríamos comparar Génesis con Apocalipsis. Dice su palabra que en la nueva creación ni la muerte o la enfermedad empañará nuestro nuevo hogar. Vamos a ver el rostro de Dios y llevaremos su nombre escrito en nuestra frente. Gloria al Señor. Eso lo dice Apocalipsis. Dios mismo será nuestra luz y reinaremos junto al Cordero por toda la eternidad. Ya no habrá necesidad de luz, ya no tendremos necesidad de tantas cosas que, que son esenciales para nuestro vivir, para este medio ambiente. Un día todo eso pasará, amados hermanos, porque nuestra redención, como la palabra del Señor nos dice, está cerca. Pero mientras estemos en esta tierra, seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Ejemplos podríamos dar muchos. Quizás usted allí en su clase podría compartir con algunos hermanos, ¿cierto? Que manejan este tema en forma más específica o dar algunos ejemplos, cómo podríamos nosotros, como hijos del Señor, cuidar la creación de Dios, ser tolerantes, ser personas que podamos educar a otros de cómo cuidar nuestros recursos naturales. Son limitados, son muchos, pero también son limitados y debemos también de esa forma exaltar el nombre del Señor como administradores porque estamos cuidando lo que Dios ha creado. Cuando Dios creó la tierra, le dio a la humanidad el dominio sobre ella, con la intención de que la cuidáramos y usáramos estos recursos de manera responsable. Él nos llama a cumplir fielmente como mayordomos de la creación hasta el momento en que Él revele los cielos nuevos y la tierra nueva y todas las barreras entre Dios y nosotros sean eliminadas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para ser hombres y mujeres, hijos de Dios, que seamos buenos administradores, no solamente con mil recursos, sino con los recursos que Dios nos ha dado, ¿cierto? Que pueden ver nuestros ojos y podamos cuidarlos también como creación de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude, que pidámosle al Señor que nos ayude para ser mejores mayordomos
de todo lo que el Señor nos ha dado. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra y el Señor la grabe en nuestros corazones y nos dé la capacidad y la inteligencia para poder desarrollarla también en las escuelas dominicales, especialmente a mis hermanos que están a cargo de las clases. Ahora dejo a mi pastor para la continuación de este estudio bíblico. Mi pastor. Buenas tardes, hermano. Hermano Alex, la verdad es que no tendríamos que más agregar al desarrollo que Dios nos ha dado a través de hermano Alex, pero sí, hermano, tenemos que tomar nosotros nuestra parte que es responsabilidad y que debemos nosotros no estar tan despreocupados ante la abundancia que tenemos, porque todas las abundancias que la persona puede tener se pueden limitar con el tiempo. Lo mismo es lo que nos hacía presente de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Si miramos a 50 años atrás, no se sabía de esto. Hoy día se habla de escasez de agua, el cambio, como decía el hermano, todas. Y nosotros estamos tan despreocupados, hermano, siendo cristianos, siendo hijos del Señor, y no cuidamos ni administramos, y como que es una obligación que tenemos que tenerlo todo al paso, a la rápida. Hermanos, demos gracias a Dios cada día, demos gracias, porque el Señor en esta tierra lejana de Chile, una nación larga, angosta, que como dice la canción es como un Edén que tenemos, en donde no nos falta absolutamente nada. Tenemos minerales, tenemos un mar que alimenta a miles de personas, la tierra misma que da los productos que nosotros deseamos. En cambio, en otras partes no hay esta felicidad que nosotros podemos tener, hermano. Entonces, demos gracias al Señor en esta hora por este estudio bíblico y por su palabra. Y como decía el hermano Alex, yo también les invito, hermano, a leer en el Salmo 8. Hay que ver que es profundo cuando el, el salmista, yo creo que mira irresponsablemente, se inspira en todas las palabras, hermano, lo estaba mirando aquí, y, y agrega también, y dice, y ha hecho poco menor que los ángeles a nosotros. Entonces, es un privilegio, mi hermano. Gracias. Oremos al Señor ante su presencia, que la sentimos en esta hora por tenerlo todo. Padre, esta hora quiero agradecerte por mi hermano que ha estado dándonos un desarrollo de esta palabra, la cual nosotros muchas veces la pasamos y no le damos prioridad, Señor, a lo que es la creación, la expansión misma que tú hiciste. Pero cuando vemos al salmista en una inspiración tan profunda a todos los puntos que ha tocado, Señor, tu Hijo, nosotros nos damos cuenta y sentimos tu presencia. Cuando tú dices, aún nosotros nos ha hecho poco menor que los ángeles, nos pusiste en la tierra, nos pusiste para gozar de ella, pero no, Señor, para ser malos administradores. Ayúdanos, enséñanos, enséñanos a mirar que lo que tenemos y lo que podemos gozar, todo viene de tu mano, Señor. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Despídenos de este servicio y pone la unción de tu espíritu en mis hermanas, hermanos que van a hablar de la palabra, Señor, y que el Espíritu Santo bendiga nuestra escuela dominical, que tengamos un avance, un aumento de alumnos en este domingo, Señor. Amado Padre, te imploro luego que te manifieste y te glorifique, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tu bendición sea en nosotros por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.
Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.